Buenas tardes, noches a todos. Soy el doctor Juan Pablo de Formación Jurídica y estamos una vez más en el Café Jurídico. Esta vez estamos con tips sobre currículum y entrevistas laborales. Estamos con la doctora María Laura Rodríguez. Hola María Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha Sí. perfecto. Bienvenida a Perfecto. vos y bienvenida a todos los que se siguen conectando. Eh, ¿Cómo querés que hagamos? Vamos empezando y después se pueden ir haciendo preguntas o las dejamos para el último. Como quieran. A mí me gusta que me interrumpan si algo no lo entienden, como para que no se les vaya tampoco el tema. Así que esta y la idea de este café es un poco, hay obviamente un conocimiento que tal vez que les voy a transmitir, pero también está bueno que ustedes me hagan consultas para que se lleven aquellas dudas que tienen sobre estos procesos, que generan muchas dudas y que tal vez no tenemos capacitación al respecto. Así que está bueno que si alguno tiene alguna consulta, me la hace. Si veo que me tengo que extender mucho la respuesta, la dejamos para el final, pero si no, la puedo contestar en el momento, no hay problema. Ok, si alguien quiere y puede hacer la consulta por el chat y yo te leo la pregunta. Así que bueno, ya podemos comenzar, te dejo. Todo en tus manos. Bien, perfecto. Yo lo que les voy a pedir es que la presentación es muy bonita, porque lo estoy haciendo en un programa lindo, pero a veces salta la presentación. Así que si ustedes no ven mi pantalla en algún momento, cualquiera me puede decir, no estamos viendo tu pantalla, y yo la vuelvo a poner, ¿sí? Dale, cualquier Eh, cosa que te avise. Dale, excelente. Vamos a poner así, tiki tiki, acá estamos. Mientras tanto, les quiero ir contando un poco sobre mí y por qué estoy dando este curso. Mi nombre, como les mencionábamos, es María Laura. Yo soy abogada egresada de la UBA y siempre trabajé en empresas. En realidad empecé mi carrera en el estudio Funes de Rioja, que ahora es Brushur Funes de Rioja, y después trabajé en empresas petroleras, terminando mi relación de dependencia en una empresa metalúrgica, todas industrias muy grandes, y ahora soy consultora de empresas. Entonces siempre tuve este vínculo con, o tanto con estudios jurídicos grandes o con empresas, y me tocó muchas veces formar pequeños equipos en donde hacíamos un recruiting. Entonces, bueno, me pareció que estaba bueno compartir un poco lo que fui aprendiendo en estos procesos de selección, que la realidad es que para los abogados que tal vez somos más corporativos o estamos acostumbrados a esto, es algo que vemos todos los días, pero que también a veces uno recibe currículums o cuestiones que se da cuenta que tal vez necesitarían algún detalle, y por eso es que hicimos este curso, que creo que pequeño curso, taller de hoy, que es muy útil, y también lo damos en el marco del taller de Derecho Empresarial que vamos a estar dando esta semana, que justamente es el que nos enseña a cómo trabajar dentro de un estudio tal vez un poco más grande o dentro de una compañía, porque obviamente al no ser abogados independientes lidiamos con un montón de temas y cuestiones que tienen que ver con el ámbito corporativo y cómo asesorar a diferentes áreas. Entonces eso es lo que veríamos en el taller, y esto sería como la etapa cero, ¿no? Primero, antes de ser un abogado corporativo, deberíamos ingresar a la empresa o al estudio, al gran estudio. Entonces, un poco esta es la idea. Por eso quiero que si tienen preguntas, aprovechen este espacio que es súper útil y me hagan las preguntas que quieran. Yo no los veo, así que me pueden interrumpir o le dejan la pregunta en el chat y Juan me la hace. Así que bien, empezamos. Si no llegan a ver la presentación, avísenme. Un poco lo que les venía diciendo, de qué trata este curso que vamos a hacer hoy. Vamos a averiguar cómo hacer para destacar nuestras habilidades legales, un poco nuestra personalidad, y bueno, a ver cómo salimos exitosos de este proceso que suele ser en extremo estresante, ¿no? Así que estos son los temas que vamos a ver: cómo armar un currículum, entrevistas con recursos humanos, entrevistas con legales y entrevistas preocupacionales. Van a ver que cuando uno quiere entrar en una corporación o tiene ganas de entrar en un estudio, tiene varias etapas, y vamos a ir etapa por etapa viendo qué nos pueden pedir, qué nos pueden consultar y qué vamos necesitando. Pero lo primero que necesitamos es armar un currículum.
Y sobre los currículums hay mucho dicho. Estos son los que a mí me gustan. Hay algunas cosas que sí les voy a decir, sí, son para todos los reclutadores, en especial, bueno, en el material complementario de este curso tenemos específicamente recomendaciones de una reclutadora profesional, en donde actualmente hay mucha gente, por ejemplo, que no está de acuerdo en poner una foto en el currículum, porque con razón pueden pensar, bueno, qué tiene que aportar la forma en la que yo luzco respecto de mi idoneidad laboral, ¿no? Entonces, hay algunos puntos que sí son más a elección, por ejemplo, la foto, por ejemplo, si se hacen dos colores, por ejemplo, si le agrego algunas dibujos o lo que fuese, eso queda un poco cada uno de nosotros, ¿no? Pero hay cosas que sí son muy importantes y que parece que son obvias, pero no lo son tanto. Una de las cosas que suelo recomendar es que lo primero que nosotros ponemos en nuestro currículum es en lo que nosotros somos más fuertes. ¿Qué quiere decir? Perdón, esto está en inglés, pero yo se los puedo traducir. Eh, si nosotros estamos por ejemplo, en la universidad y todavía no tuvimos un trabajo, un largo trabajo, lo que sea, claramente somos más fuertes en eso, en aquello que estamos estudiando. Entonces, empezaría mi currículum con la parte de educación, más que con la parte de trabajo. Entonces, lo primero que pondría es educación y después podría mis antecedentes laborales. Ahora, si yo ya soy una persona que tiene experiencia, por ejemplo, soy una abogada independiente y estoy queriendo entrar a una compañía, estoy queriendo entrar a un estudio, me estoy asociando, lo que fuese, sí está bueno empezar con la experiencia laboral. ¿Qué pasa con el tema de la experiencia laboral? ¿Suma decir absolutamente todo lo que yo hice, por ejemplo, en mi caso, que cuando yo estaba en la facultad, obviamente hacía un montón de cosas para irme de vacaciones y tal vez no tenían nada que ver con, con derecho. Entonces, bueno, a veces pensar, ¿no? Si yo no tengo nada de experiencia laboral, pero tal vez sí trabajé en un bar o en mi caso, por ejemplo, que cuando yo era muy joven era promotora, bueno, puede tener algo de valor agregarlo porque pensamos, bueno, significa que esta persona está acostumbrada a cumplir un horario de trabajo, tiene responsabilidad de cumplir un rol, etcétera. Pero si nosotros, por ejemplo, trabajamos de procuradores en un estudio jurídico hace poco, queremos cambiar de trabajo y antes, como en mi caso, fui promotora, tal vez no tiene nada que ver en este momento estar poniendo la parte de promotora y solamente a quien mire el currículum lo va a marear. Entonces, llevarse eso, no es necesario poner todo lo que yo hice si no tiene nada que ver. Cuando nosotros, como es por ejemplo ya mi caso, que si bien yo siempre fui muy especialista en contratos. Hubo momentos en donde me dediqué a otras áreas. Yo también trato de acotar mi currículum lo mayor posible a la búsqueda puntual. Si la búsqueda puntual es para un abogado comercial y yo tengo un background, por ejemplo, en relaciones laborales o, no sé, recursos humanos, en todo lo que tenga que ver con laboral, y tal vez no me sirva tanto para ganar ese puesto hacer mucha referencia a lo que yo hice como en otras áreas. Entonces, tal vez mencionarlo, pero no hacer un currículum muy, muy largo, ¿sí? Generalmente se recomienda hacer un currículum de una hoja. 2 hojas son ya para cuando uno tiene muchísimos años de experiencia. Entonces, una hoja creo que está bien. Siempre el orden es muy importante y esto es muy importante en cada una de alguna manera de las columnas que nosotros pongamos o de los grupos que agrupamos, por ejemplo, trabajo, educación, certificaciones. Siempre es importante de lo más nuevo hacia lo más antiguo, ¿sí? Y también con la educación hacer lo mismo. Bueno, tal vez si yo estoy en la universidad o tengo una carrera de posgrado ya hecha, por ejemplo, y tal vez no me conviene poner en dónde hice la primaria, en dónde hice la secundaria, porque ya, salvo que eso agregue un valor extra, pero ya se sabe de alguna forma que uno terminó el secundario porque entró a la facultad. Entonces, como tratar de acotar un poquito. Ahora, si estoy en la universidad, sí poner a dónde fui a la secundaria como para tenerlo, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta mucho destacar son las certificaciones o premios. A veces nosotros hacemos cursos, por ejemplo, estos cursos que ustedes están tomando. Por ejemplo, si yo estoy aspirando a entrar a una compañía, poner que hice un curso de Derecho Empresarial en donde
el fin era aprender a hacer un nuevo corporativo, suma mucho, porque la persona que está mirando entiende que esta persona, aunque sea, tiene una capacitación sobre eso. Entonces, hacer lo mismo. Nosotros como abogados, la realidad es que a veces nos capacitamos sobre un montón de cosas que no tienen tanto que ver, entonces ajustar. Bueno, estoy postulándome tal vez para ser procurador en fuero de familia y tratar de poner todas las certificaciones que tengan un poco que ver con eso. Obviamente que sí, quiero agregar otras, pero siempre muestra algo de interés a veces armar un currículum como especializado para esas postulaciones que a mí más me interesan, ¿no? Y siempre coloco los premios, a veces cuando nosotros estamos trabajando o a veces mismo en la facultad, tenemos buenas puntuaciones o tenemos reconocimientos especiales, y me parece que están buenísimos porque son temas lindos de los cuales hablar en las entrevistas. Por ejemplo, a mí me dieron un par de premios durante mi carrera corporativa y siempre los pongo porque siempre al estar en el currículum me preguntan y creo que me encanta hablar de esos temas, como todos, pero bueno, de los premios claramente me encanta hablar. Así que siempre los pongo para sacar un tema lindo de conversación. Sin que obviamente mi currículum se vuelva un choclo, como ya hablamos, ¿no? Está bueno poner skills, esto es algo que se usa mucho ahora, poner si soy una persona, hablar un poco de la personalidad de cada uno, que era algo que tal vez cuando yo era más chica no se hacía tanto, pero ahora se usa. Incluir, agregar idiomas, ¿sí? Eso es muy importante, si lo tienen o si no lo tienen, obviamente no, pero incluir algunas skills está bueno. Y después la información personal, siempre recomiendo incluir tus redes y correo electrónico, no el Instagram, si no es profesional, pero sí LinkedIn, por ejemplo, y tu correo. No hace falta incluir datos como, por ejemplo, DNI, estado civil. Esas son cosas que si uno cree que suman o si uno tiene ganas de compartir, no tiene problema, las comparte. Pero si no, no hace falta, ¿sí? Miren acá, esta persona está compartiendo únicamente, perdón, comparte únicamente su LinkedIn, su mail, su teléfono, tiene una página web y chequear su portfolio. Obviamente la gente que hace un poco de trabajo gráfico siempre tiene un portfolio dentro de su currículum para mostrar. Ahí creo que hicieron una pregunta, ¿puede ser? No sé si alguien... Bueno, cualquiera que tenga una pregunta No, me... no, pero yo tengo una pregunta, María. Eh, Sí, con respecto a la edad, eso también sí. quedaría en opcional. Sí, bueno, últimamente las recomendaciones de los departamentos de recursos humanos te expresamente solicitan no hablar del tema de la edad. O sea, como que últimamente se torna un poco irrespetuoso preguntarle a la otra persona cuántos años tiene. Hace poco me pasó justamente que me encontré una chica hace mucho tiempo y yo en la entrevista le pregunté, ¿cuántos años tenés? Pero le pregunté porque, ¿vieron cuando ella era tan jovencita cuando yo era más joven, que me dio impresión verla ya en un puesto seniority, porque digo, ¿cómo pasa el tiempo? Y yo le pregunté, ¿cuántos años tenés? Y después me arrepentí porque últimamente es algo que no es compliance, si se quiere. Si la persona lo quiere compartir, está bueno que lo comparta, pero como empresa y como encuestador, no es algo que se consulte o que se debería consultar. Estamos hablando en este caso del deber ser, si después nos vamos a encontrar un mundo, ¿sí? De gente y de posibilidades, pero, pero bueno, este es el deber ser. Sí, ahora, esta elección de cada uno puede compartir si cuántos años tiene, etcétera, pero eso ya queda a opción de cada uno y de lo que cada uno quiera, de lo que cada uno quiera hacer, sí. Así que bueno, ¿alguno tiene alguna consulta que me quiera hacer sobre esto extra? Si no, vamos a No, pasar. gracias. Sí, No, que no hola. tenía consulta para hacer. Ah, bueno, perdón, perdón. Bien, perfecto. Bueno, acá les puse un poco las apps y las redes que cuando estamos buscando trabajo son muy importantes tener actualizadas.
LinkedIn es muy importante tenerlo actualizado, no solo por las aplicaciones que yo voy a hacer, o sea, qué puestos quiero aplicar yo, sino porque los reclutadores buscan gente a través de LinkedIn y te consultan y te ofrecen trabajo, ¿sí? Entonces eso está muy bueno tenerlo siempre actualizado. Después, este tipo de currículums que ustedes están viendo acá se hace a través de un programa gratuito que se llama Canva, ¿sí? En donde ustedes pueden cliquear y ver un montón de formatos de currículums. A ver si estoy bien con la tecnología. Sí, estoy bien con la tecnología, vamos. Les quiero mostrar aunque sea, a ver si salí. Quiero mostrar aunque sea cómo sería. Es como es el programa para que lo tengan como base, porque la verdad que está bueno. Vienen acá, ponen CV, por ejemplo. Acá tienen para poner con experiencia, sin fotos, CV en español, currículum. Vamos a buscar currículum. Y tienen un montón de plantillas, ¿ven? Ya listas, como para que ustedes completen. Esto los ayuda a ustedes también a organizar el contenido y ya los ordena un poco, ¿sí? Así que eso se los dejo por si quieren verlo, que está siempre bueno. Y siempre les recomiendo también que chusmen, bueno, los que tengan el material, esto va a un link, ¿sí? Pero Glassdoor es una página web que actualmente lo que hace es recopilar datos de las empresas que dejan los propios empleados. Entonces, muchas veces, cuando nosotros tenemos una entrevista en una empresa puntual o lo que fuese, podemos entrar a Glassdoor y conocer un poco cuál es la cultura dentro de la empresa, y eso está muy bueno, como que les adelanta un poco lo que podría llegar a ser, que comentan, cómo son los salarios. No siempre, obviamente, todo lo que nosotros estemos buscando lo vamos a encontrar en Glassdoor y nosotros tenemos que ingresar aportando la información de cómo fue nuestro último trabajo como aporte. Pero funciona, ¿no? Tener en cuenta que a veces uno pone una empresa y que, bueno, muchas veces no tiene nada que ver con el sector en donde uno está, pero bueno, sirve para algunas cuestiones. María Laura, Freddy Sí. levantó la mano. Freddy, te escuchamos. Buenas noches a todos. Un saludo a María Laura. No sé si te acuerdas que cuando nos conocimos en la anterior, una sesión de esto. Hola, sí, Freddy, ¿cómo ¿Cómo estás? Ahí estás? que estaba pensando y en vos a ver si te sumabas a esta también. Sí, por supuesto. No iba a perder la, tenía que actualizarme. Era un must. Ay, Eh, bueno, vas a escuchar más o menos lo mismo, Freddy. No importa. Sí, no, bueno, una experiencia breve que tuve. Que bueno, nada, me escribieron por, no sé si la, imagino que a los compañeros les habrá pasado, me escribieron por mensaje de privado de LinkedIn, pero estamos interesados, tal y cuestión, y me dijeron indicar de una, pretensión salarial. Entonces yo le respondí, eh, bueno, en ese entonces era de noche, bueno, buenos días, buenas tardes, lo como fuese. Muchas gracias por interesarte en mi perfil. Me gustaría saber, por favor, cuáles son las tareas que el puesto va a hacer, y con esa información podría darte una pretensión salarial. Todavía estoy esperando que me responda. Sí, sí. Bueno, eso pasa un poco, ¿no? O sea, la realidad es que no tiene mucha lógica que te pidan a vos cuál es la remuneración que vos pretendés si no te describen bien las tareas, obviamente, porque uno no, obviamente que no, yo lo que haría en esos casos es decir, bueno, en el caso de que sea una jornada full time, o sea, preguntaría si es part time o full time, bueno, lo que yo estoy dispuesto lo que yo necesito para ponerme a trabajar en esa totalidad del tiempo, y lo que hago, Freddy, es poner un rango, ¿sí? Mirá, y cuando sabés cuáles son las tareas, lo ajustás. Es decir, bueno, la verdad es que un aproximado para que yo le dedique todo el día tiene que ser entre esto y esto. Uno sabe más o menos en qué número le cierra. Entonces, cuando a mí me hacen propuestas o cuestiones así que te convocan los otros y te preguntan, hago rangos. Tal vez hacer un rango la próxima vez te ayuda
y podés avanzar con alguien más, tal vez más de como en la línea del tiempo de las entrevistas con alguien más de legales o alguna cuestión así que te diga un poco más cuáles son tus tareas y después ajustas la pretensión al momento de la contratación, al final, digamos, ¿no? Eso es una buena estrategia también, dar un rango y después ajustar un poco atrás cuando vos ya prácticamente estás adentro, ¿no? Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, yo me puse en Boomerang y Glassdoor. Bueno, Glassdoor, los sueldos de abogado, a mi parecer, están muy desactualizados. O sea, Ah, menos, o sea, un senior no te puede cobrar 200.000 pesos al mes, eso no existe. Este, y en el caso de Boomerang, no sé, no he podido acceder a la parte de sueldos, porque me parece que es bueno saber, obviamente, el perfil, cuánto está en el mercado. Porque sí, si no, estás con los ojos vendados. sí. Bueno, sí. Igual, viste, cada uno para mí tiene que decir cuál es su pretensión. Obviamente uno tiene que estar dentro de los rangos supuestamente del mercado, pero uno sabe por cuánto sale a trabajar también. Entonces, bueno, no usar más Glassdoor para tal vez averiguar un poco de la cultura de trabajo y todo, y la remuneración, cada uno más o menos sabe qué rango puede aceptar, ¿no? Así que bueno, seguimos con la línea del tiempo. ¿Cómo sería un proceso? Tenemos, generalmente en una empresa grande nos va a contactar primero recursos humanos eh, y tener en cuenta que muchas empresas grandes, previo a la entrevista que uno tenga con el sector de recursos humanos, que el sector de recursos humanos es el sector que se encarga de la gente contratada, o esto en un estudio grande o obviamente en una empresa. Muchas veces tienen consultoras, selectoras de personal externas que tratan de encontrarle candidatos. Entonces, muchas veces nosotros vamos a una entrevista y nos dicen, nosotros estamos buscando un perfil para tal empresa, y ellos todavía no son la empresa en sí mismos, son estas selectoras que comisionan y que si encuentran candidatos, la empresa después les paga. Entonces, puede pasar que tengamos primero una entrevista con una selectora y luego propiamente con la empresa, con el sector de recursos humanos propiamente dicho. Después vamos a tener una entrevista con nuestro jefe, con quien nos traería nuestro jefe, con legales. Pero bueno, los abogados en las empresas, en los estudios jurídicos, puede ser que también, porque depende de lo que nosotros hagamos y en qué somos especialistas, vamos a tener tal vez un socio de ese tema. Entonces, puede ser que primero tengas una entrevista con quien podría ser tu jefe directo y otra vez con el socio, con un gerente, dentro de lo que sería legales, que sería tu jefatura, donde vos vas a trabajar. Podés también tener diferentes entrevistas con diferentes rangos, si se quiere, de la gente que está ahí. Rango es una palabra también bastante vetusta que no debería mencionar, pero bueno, se entiende, con diferentes posiciones, ¿no? Y después de haber generalmente transitado esto, viene el preocupacional, ¿sí? Que ya sabemos un poco lo que es un estudio médico y psicológico. Entonces, vamos a las entrevistas con recursos humanos. Si alguno tiene alguna pregunta, me la dice. Vamos a de alguna manera repartir esto de la siguiente manera. Tenemos preguntas que generalmente nos van a hacer a nosotros, tips que yo les voy a dar sobre estas entrevistas y qué nos tendríamos que llevar de información. Entonces, preguntas. ¿Qué nos va a preguntar recursos humanos? Las preguntas más difíciles que hace recursos humanos son las preguntas situacionales, ¿sí? ¿Qué son? Te piden decir algo en concreto que es, por ejemplo, te dicen, ¿cuál fue el último problema que resolviste en tu último trabajo? ¿Cuál fue el último problema que resolviste en la facultad? ¿Cuál fue el peor obstáculo con el que te encontraste? ¿Qué fue lo que mejor hiciste dentro del marco, digamos, de un trabajo? Entonces, para responderla, utilizamos lo que se llama la metodología STAR, que es describir el problema, la S situación, describir el problema, explicar cuál era tu tarea y cuál era tu objetivo, describir la acción que tomaste para abordar esa tarea y cuál fue el resultado. Obvio que no es necesario que vayas a la entrevista y digas STAR, situación, tarea. No, pero lo importante es que dentro de la respuesta que vos des se haga todo esto junto. Por ejemplo, voy a dar un caso puntual. En uno de mis... Cuando siempre me preguntan... Sí. Discúlpame que te corte, pero ya se está por terminar la sesión.
Sí, lo que le pido a Dale. todos que salgan y vuelvan a entrar con el mismo link. Y después a finalizar de la clase vamos a hacer lo que prometimos por el grupo de WhatsApp, que sería el sorteo de un par de lugares gratis para el taller de derecho empresarial. Y después tenemos unos descuentos. Así que también los esperamos. Vuelvan con el mismo link. Bueno, entonces hablamos un poco de las preguntas situacionales y yo siempre digo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando me preguntan cuál fue el último problema que tuviste en el trabajo, por ejemplo, para ser negativos, que siempre es lo que más estrés genera, a ver, ser positivos es lindo, ¿no? Pero vamos a eso. Entonces, recuerdo puntualmente una vez que fui a una entrevista de trabajo y el día anterior, el del trabajo en el que estaba, habíamos sacado una licitación, o sea, a buscar un montón de proveedores para construir algo y dentro de todo el paquete de cosas que yo tenía que enviar para que los proveedores tengan los precios, los contratos y todo, me olvidé del 50% de las cosas que tenía que incluir. Y me había ganado tanto sufrimiento porque eso se pasaba a través de un sistema, todo. Y bueno, conté este problema que tuve y obviamente conté que agarré, cuando llegué a mi casa, me di cuenta que había faltado todo eso y que había mandado un segundo paquete con toda la licitación, que había preparado una nota, que había pedido disculpas, que había mandado un mail, que había mandado una circular diciendo que todo lo anterior se complementaba con los que le seguía. Y bueno, la verdad es que es una anécdota. Pero bueno, es importante entonces decir cuál fue la situación, cuál fue el problema, qué era lo que yo debía hacer, yo debía mandar todo completo y qué hice para solucionarlo, ¿sí? Muchas veces van a ver que recursos humanos y los psicólogos les gusta encontrar, no porque les gusta, esto es algo que a mí me costó mucho entender en las entrevistas, pero pongan sobre cuestiones a veces negativas, que uno las ve negativas, pero qué te salió mal, en qué no pudiste hacer, que reflejan un poco cómo es uno, ¿no? Si uno es una persona que está dispuesta a hablar de los problemas o de las situaciones que claramente se van a presentar porque somos humanos, ¿no? Y obviamente si nos equivocamos. Entonces está bueno poder hablar abiertamente sobre eso y también a nosotros nos da la garantía de que la persona que está del otro lado comprende que uno es un ser humano que tiene equivocaciones y eso es una garantía de que uno puede hablar con esa persona. Así que está bueno a veces ser honesto eh, con esas cosas, ¿no? Entonces, tips para las entrevistas con recursos humanos: mantener la calma, tratar de ser asertivo lo máximo posible. Eh, Siempre es recomendable investigar un poco la empresa o el estudio al que nosotros estamos yendo, cuál es su valor, cuál es su misión, su visión, y leer bien específicamente los requisitos de la búsqueda. Me acuerdo que cuando yo era muy joven y recién empezaba la facultad, yo empezaba recién la facultad y yo no tenía ningún familiar, abogado ni nada, entonces me costó al principio entrar en el mundo, entender la palabra autos, por ejemplo, que no entendía cuando leía un fallo cuántos autos había en cualquier cosa. Eh, Me llamaron de un estudio muy importante y me preguntaron, ¿y en qué sector querés trabajar? Y yo, sinceramente, todavía no había ni llegado a entender los conceptos era primer año, recontra primer año de la facultad, que había un derecho civil, un derecho penal, o sea, realmente no lo sabía. Y no pude contestar esa consulta. La realidad que quien me hacía la encuesta podría haber sido un poco más amable, ¿no? Pero está bueno también tratar de entender un poco eso para que no te pase lo que me pasó a mí, que no pude no saber, o sea, no sabía eso. Pasa que cuando uno ya crece y ya es entrevista y todo, no se pone tampoco en el lugar a veces de esa persona que está buscando trabajo, que tal vez es joven, ¿no? Así que bueno. Eh, y siempre es importante que si yo postulo, obviamente, y tengo que tener un concepto técnico o dominio de la posición, bueno, nada, ir consciente de que tal vez de alguna manera tengo que demostrar que tengo un control sobre esta posición y que si no tengo experiencia, vas de alguna manera tener el potencial como para poder cumplir con estas actividades, ¿no? A veces eso es muy importante. Ahora lo vamos a ver en la parte de cuando tenemos entrevistas con nuestros jefes directos. Algo importante que averiguar, o sea, que llevarnos, hagamos siempre preguntas, no tengamos miedo. Las preguntas demuestran interés, así que está bueno preguntar sobre la cultura del trabajo dentro de las empresas.
de los estudios, cuáles son las jornadas, tratar de averiguar lo máximo posible, ¿no? Y esto es algo que siempre pensamos, ¿no? Si no nos responden, por más de, por ejemplo, 4 días hábiles es un estándar, podemos mandar un correo electrónico preguntando cómo va la postulación, si hay novedades. No es una ofensa ni es una falta de respeto, así que nosotros podemos preguntar y no hay ningún problema. Eso siempre genera un poco de dudas. Si alguno tiene alguna pregunta hasta acá de recursos humanos, abre el micrófono y la puede hacer sin ningún problema. ¿Sí? Yo no los veo, porque si no tapo la pantalla. Por chat no hay. Hola, buenas tardes, doctora. Hola. Yo tengo una pregunta. Sí, Quizás sea una tontería, pero bueno, un montón de veces yo me recibí hace poco de abogado y un montón de veces me pregunté, o sea, eh, si tengo que ir, o sea, no, no sé la palabra, estaba pensando en otra cosa, perdón, No, a una entrevista laboral. sí. ¿Cómo tengo que ir vestido? ¿Tengo que ir vestido de traje? ¿Tengo que ir vestido informal? ¿Eso me juega en contra? O sea, obviamente no voy a ir como jugar al fútbol, ¿no? Pero ¿cómo tendría que ir en esta vida? Porque es una pregunta que nos hacemos, yo creo, la mayoría cuando nos recibimos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, nosotros los abogados es como una profesión bastante formal, lamentablemente debería decir, ¿no? Porque yo veo otras profesiones, yo estoy rodeada de gente informática y van en chancleta, literal, a la entrevista de trabajo, y que agradezcan que van en chancleta, como que así funciona la gente de Haití, ¿no? Pero los abogados tenemos como un poco ese formalismo, entonces yo lo que sugiero, considero que la entrevista está bueno ir formal, digamos, ¿no? No hace falta que vayas con saco si hace 100 grados, ¿sí? Fíjate eso, puedes ir con una chompa, con un pantalón y con zapatos. Adecuate, digamos, al clima, o sea, un día como de 42 grados y ponerse un saco y una corbata vas a llegar más desprolijo por el calor que otra cosa. Entonces, siempre ir un poquito más formal. Después cuando vos entras a la empresa ya te toman, ahí ves cómo se viste el resto, qué es lo que usa. De todas maneras, lo que digo es lo siguiente. Uno, para conseguir un trabajo, tampoco tiene que a ver, cambiar su personalidad absolutamente. O sea, si yo tengo que ir a comprar la mejor ropa del mejor shopping para entrar a un trabajo, y no sé si es un trabajo para mí, si no es la ropa que yo uso, ¿sí? O que a mí me gusta, o verse forzado también a usar un estilo, o qué sé yo. A mí me pasa todo lo contrario, yo siempre trabajé en fábrica y a mí me gusta ir a trabajar con tacos y todos mis jefes me retaban, no puedes venir con tacos a la fábrica por cuestiones de seguridad, y yo me los ponía en la oficina, pero bueno, pero en tu caso, yo, si fuera vos, pues me pondría un pantalón de vestir, no un pantalón de vestir de fiesta de 15, sí, estos que son, viste, como, no sé, que no es un jean, digamos, zapatos y una chomba, o sea, prolijo, con un cinturón, y una camisa cuando ya empiece un poco más el frío. No hace falta para mí ir en corbata, no hace falta ir con saco. Para que te des una idea, los directores de una empresa van de traje, y estoy hablando de empresas bastante pesadas, ¿sí? O sea, van de traje a lugares cuando les tienen que sacar fotos, en los diarios, ¿sí? Si no, van con un pantalón de vestir, tal vez no de jean, hay días específicos que hay empresas que tienen jean, y una camisa, pero no es necesario ir en corbatas, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. Me Ay, quedó, nada. me quedó bastante, quedó bastante completa la pregunta, la respuesta, perdón. Gracias. Bien. Eh, ¿Alguno tiene otra consulta sobre esto? Si no, pasamos. En el chat, Liliana dice, tengo 47 años, hace más de 22 que tuve mi último trabajo formal. ¿Qué me recomienda? Esto mismo, armar un currículum, armar un perfil de LinkedIn y aplicar a los puestos de trabajo, eh, hacer poco en tu fortaleza y nada, tratar de transmitir lo que, lo que vos sabés y cuáles son tus fuertes. No te dejes, eh, no te dejes influenciar por ni la edad ni por nada, porque realmente siempre hay posiciones que
hay posiciones que tienen que ver obviamente con la idoneidad, obviamente debe ser así. Así que nada, todo lo que estoy diciendo aplica exactamente para todos por igual, así que sí. Genial. Y después Freddy acota, dice con casi 40 grados de térmica, lino y prolijo. Sí, es imposible, pero bueno, hay que Comenta hacer el esfuerzo. lino que es muy fresco. Pero bueno, por ejemplo, hoy yo tuve una reunión en donde estaban gerentes de área y todos, y la realidad es que casi todos tienen chomba que tiene, bueno, que tiene como acá tiene, como tiene Juan, que tiene un cosito, ¿no? O como que se le dice como, bueno, no sé, como una especie de, no sé, esto que tienen acá, los varones, un cuello, y un jean, algunos jean, otros un poquito pantalón de vestir, zapatos, y algo así está bien. No estar tan formal también habla de que, bueno, tenés cierto manejo, porque la realidad es que no van todos los días los abogados en traje a trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, algo que sea muy puntual de un estudio jurídico así, demasiado formal, pero van a estar bien para la primera entrevista, no se preocupen. Así que bueno, seguimos y vamos a la parte más importante que creo yo, porque Recursos Humanos simplemente le va a pasar un informe a nuestro futuro jefe, nuestro potencial jefe. Entonces vamos a las preguntas que nos puede hacer nuestro potencial jefe. El jefe puede ser un jefe de un gerente de legales, un líder del área de legales, o puede ser un socio en un estudio jurídico. Entonces, les quiero dejar un par de preguntas típicas. Por ejemplo, para un pasante o un abogado junior, un abogado que tal vez no tiene tanta experiencia, las preguntas que les van a hacer es, ¿cuál es la rama del derecho que más te gusta? Tratemos siempre de responder un poco que tenga que ver con la rama a la que yo estoy aplicando. Parece tonto lo que les voy a decir, pero yo soy una abogada corporativa, hago contratos, y cuando tomaba gente, la gente me respondía, ¿qué es lo que más te gusta? Penal. Y yo no tenía nada para darle penal a esa persona para que trabaje. Entonces, ya contratar a una persona que sé que va a estar haciendo cosas que no le gustan, le quita puntos contra alguien que me dice, sí, me gusta contratos. A ver, puntualmente puede pasar que le guste contratos, pero los contratos más que tengan que ver con algo que yo no hago, lo que fuese, pero cierto interés en la búsqueda que puntualmente, ¿sí? ¿Por qué te gustaría trabajar en una compañía o en un estudio grande? También es eso algo que deberían preparar. Si trabajaste en algún estudio jurídico, ¿qué hacías? Si trabajaste alguna vez en un en un equipo interdisciplinario, ¿cómo te sentís trabajando en equipo? Eso es muy importante en una organización, no trabajamos solos, siempre trabajamos en equipo y está bueno que ustedes refuercen esa idea. ¿Qué crees que aportarías al equipo? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en esta posición y qué es lo que menos te gustaría hacer? Lo que más te gustaría hacer en la posición tiene que ser algo que vos puedas hacer, efectivamente. Es decir, que si yo hago una postulación como las que yo hacía, que es para hacer contratos simples, etcétera, etcétera, y la verdad que no te puede gustar más. Lo que más te gusta es litigar en el fuero contencioso administrativo porque no lo vas a hacer. Entonces ya medio que vos solo te quedás afuera del proceso. ¿Qué es lo que menos te gustaría hacer? Es una pregunta hermosa, es a todo lo que menos nos gusta hacer son las tareas administrativas. Por ejemplo, en un estudio jurídico o un abogado junior en una empresa hace tareas administrativas, pero no que tienen que ver con legales. Por ejemplo, hacen listados de cuántos contratos hay, de cuánto es el monto de los contratos, de cuándo los contratos vencen, de cuántas modificaciones tiene un contrato, por ejemplo, o cuántos juicios hay en aduana, ejemplo. Esas son todas cosas que son administrativas, tienen que ver con derecho de personas administrativas y que obviamente son las que menos nos gustan hacer. Esas se puede mencionar diciendo, obviamente entiendo que hay una parte del trabajo que siempre es más pesada que la demás, ¿no? ¿Estás recibido? ¿Cuántas materias te faltan? Eso está bueno siempre tenerlo en mente, en especial si somos pasantes, tengan muy en cuenta eso porque cuando uno es pasante, está estudiando, tiene un tiempo por la universidad puntual en el cual puede ser contratado, así que ténganlo en mente. Así que bueno, eso por un lado, y vamos a pasar a las posiciones un poco más senior. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya tuve experiencia, no importa si yo tuve experiencia hace 1000 años y después me dediqué a la carpintería, porque esa experiencia sirve, ¿sí? Es, o no importa si yo tal vez me postulo a una posición y yo soy abogada administrativa, por ejemplo, y voy a migrar un poco a data privacy, por ejemplo, ¿no?
Bueno, obviamente en Data Privacy no soy nueva, pero tengo skills de abogado, ¿sí? Así que eso tenerlo en cuenta cuando yo me postulo. A veces uno piensa que porque vuelve a pesar en una rama o porque hace mucho tiempo que no trabaja, se tiene que postular al puesto más bajo. Y eso no funciona así y eso a veces complica la búsqueda, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la especialidad? Como abogado senior vos ya tenés que tener una especialidad marcada, tenés que hablar de casos o proyectos legales destacados que hayas trabajado, cómo te organizás y cómo gestionás tu carga de trabajo para cumplir con los plazos, eh, cuál es tu enfoque para resolver conflictos en una negociación, son todas cosas que te pueden preguntar. eh, ¿Cómo crees que tu experiencia puede ayudar a nuestros objetivos en una empresa, cómo gestionar situaciones de alta presión? Bueno, acá tienen un par de consultas bueno, que les puede servir. Contanos un problema que hayas tenido y cómo lo resolviste. Eso se los pueden preguntar en cualquier ámbito, digamos, ¿no? Así que bueno. Después, tips para la entrevista con legales. La experiencia no es todo. Sé honesto con vos y con los otros. Esto es muy importante mostrar cuál es la actitud. A veces una persona no tiene experiencia, pero tiene buena voluntad y es preferible tener un equipo de gente con buena voluntad que mucha sabiduría y poca energía para hacer absolutamente todo. Así que, bueno, mantener la calma es un proceso siempre largo y todos nos equivocamos. O sea, no vale la pena ir al proceso y decir, ay, no, dije estas palabras mal. Nadie está así tan al detalle, relajarnos, ¿sí? En ese sentido. Después, ¿qué tenemos que averiguar con nuestros jefes? Hacer preguntas innecesarias, y esto es muy importante. ¿Cómo es el ambiente laboral? ¿Qué ambiente laboral yo tolero? ¿Sí? ¿Soy una persona que tolera el estrés absoluto? ¿Soy una persona que tolera determinadas situaciones? ¿En qué ambiente me siento cómodo? Esto está bueno hacer preguntas con respecto a esto, porque si no duramos nosotros un poco. ¿Cómo es un día de trabajo en el puesto? Es una excelente pregunta para hacer, para saber bien efectivamente qué es lo que hay que hacer, porque muchas veces las postulaciones dicen, ay, que sepa hablar inglés, que sepa hacer contrato, que sepa edad de 18 a 20 años, pero que sepa hacer millones de cosas. Y la realidad es que después la tarea del día a día, haces un cuadro de Excel con la cantidad de juicios que entraron. Entonces, tal vez, ¿cómo es un día de trabajo en el puesto? Está bueno hacer. ¿Cómo está estructurada el área para saber cuántos compañeros de trabajo tenés? ¿A cuántas personas responderías? Y también una buena pregunta es qué se espera de esa posición. ¿Qué es lo que espera tu jefe de esa posición que vos tendrías? ¿Sí? Bien. Doctora, Sí, ¿qué tal, doctora? Le quiero hacer una consulta. obvio. Bueno, básicamente yo estoy en segundo año, en la rama civil llegué a dar obligaciones 1, este cuatrimestre, bueno, pienso dar obligaciones 2, administrativo, procesal civil, y la consulta que le quiero hacer es la siguiente. Bueno, más o menos como la otra señora, yo hace unos años que no trabajo, sí trabajé más que nada de camarera, o sea, cosa que no tiene nada que ver con el derecho. Bueno, ya escuché su consejo, pero la consulta que le quiero hacer es, me quiero enfocar a buscar trabajo de secretaria. ¿Para ustedes es menester hacer el curso de secretaria jurídica? ¿Qué opina de eso? No sé si es necesario. No sé si es Mm. necesario. Así como, a ver, 100% necesario no lo veo, la verdad. Eh, Yo nunca hice el curso de secretaria y la verdad que durante la carrera fui secretaria, ¿no? de estudio jurídico. Eh, no lo veo como una necesidad extrema. Sí te puede ayudar como diferencial con otras personas, eh, pero, pero no. Mira, la verdad es que si ves que realmente se te complica o lo que fuese, yo trataría de buscar eh, tal vez, no sé, alguien que sea secretaria o algún familiar conocido que te pueda dejar, no sé, un mes, lo que sea, estar en un lugar de secretaria o ayudar a una secretaria, lo que fuese, es más valioso tal vez tener una pequeña, mínima experiencia laboral en relación a eso que hacer un curso. No sé si se entiende, ¿viste? A veces tal vez tener, no sé, cualquier persona, para conocer un poco las cuestiones básicas del secretariado, que a veces son complejas, ¿eh? A veces son complejas, parece que no, pero a veces son complejas.
cómo manejar la agenda, hacer todas las compras, saber usar paquete, vuelo, bueno, dependiendo de lo que la persona necesite, ¿no? Pero no necesito que sea como así obligatorio. No lo veas como algo obligatorio, y aparte cuando uno está buscando un trabajo también se empieza a poner duro tener que capacitarte para todo, pagar para todo, esos cursos a veces son caros, entonces, Perdón, doctora, ¿puedo decir algo? sí, Si yo hice Muchas el gracias, curso, perdón, muchas gracias. o sea, quiero decir algo en relación a lo que dijo la compañera. Eh, em, yo hice el curso de secretariado jurídico, y la verdad, sinceramente, no lo hice con ustedes, lo hice en otro lugar. Sinceramente no me sirvió para nada. O sea, eran cosas que yo sabía, eran cosas que, o sea, no me aportó nada a mí como abogado. O sea, claro. recién recibido, pero o sea, eran todas cosas que sabía. Capaz que si estás que yo en primer año te pueda, o segundo año, te pueda aportar, pero ni tampoco. O sea, la verdad que yo te recomendaría que ni lo hagas, busques trabajo de uno. Yo, por mi experiencia. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Sí, tengo a mi mamá que ya es abogada y me dice lo mismo, que no lo haga, que es una pérdida de tiempo. Pero bueno, quería escuchar otras campanas. Muchas Mira, gracias a los dos, ¿eh? yo te digo la verdad, Gracias. si tendría una mamá abogada, diría que tengo experiencia como secretaria de ella, que ella te dé algunas tareas que le daría a su secretaria unos meses, a ver si vos la podés desenvolver. Y tratar de hacerlo tipo pasantía, ¿entendés? Y Buena poner idea. eso como trabajo laboral. Eso es lo que haría. Eso sí te puede modificar un poco. Y decirle, che, mira, mamá, decime, si yo fuese tu secretaria, ¿qué tendría que hacer hoy? ¿Qué tendría que hacer mañana? ¿Qué necesitarías de mí? ¿Entendés? Y nada, y ponerlo como una... Sí, por ahí nos perjudica un poco porque yo estoy en Pilar y ella en Mar del Plata, pero bueno, no lo descarto, la verdad. No, Está bueno, está ponelo que es bueno. remoto. Ahora todas hay muchas secretarias, a veces te da ganas de ser para afuera, sinceramente. A veces me llegan por LinkedIn, ¿querés ser mi secretaria de Estados Unidos? Uy, sí, la verdad. Bueno, pero no, sí que es remoto, no hay ningún problema, hacer las cosas remotos, y lo que se puede, todo lo que hace una secretaria es total, posiblemente hacerlo remoto sin ningún problema. Eh, eh, Fíjate cómo lo... Gracias, doctora. No, de nada. Así que bueno, pasamos a la tercera etapa. Si ya pasamos las dos etapas anteriores y sobrevivimos, vamos a pasar, a ver acá, Natalia nos pregunta, soy abogada recientemente, mi única experiencia en los jurídicos es el patrocinio gratuito de la facultad, donde se llevan a cabo. Sí, es re bueno poner el patrocinio. Pónganlo, yo lo puse, en su momento lo hice yo en una ONG, pero si no, pónganlo, y describan las tareas que hicieron. Y ponelo como tu única experiencia, si es la única experiencia que tenés. No te preocupes, pero ponelo como si fuese un trabajo en la parte de trabajo. Está buenísimo que lo puedas hacer. Eh, bueno, después pasamos a la parte de entrevista psicológica. ¿Qué nos van a preguntar? A ver, esta es la que un poco da miedo. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Personalidad, que busca ver cómo nos adaptamos a los cambios, capacidad, tolerancia a la presión, expectativas, empatía. Van a ver que estas con los psicólogos son insoportablemente largas y te dicen, ay, vení preparado para 1 hora, y después tenés 3 horas parado ahí y te empieza a generar una ansiedad que decís, bueno, destruyo todo acá. Y bueno, justamente están hechas para eso, así que no nos sentamos, no, uno siempre se va sintiéndose pesado de esas entrevistas, pero, uy, es así. Golpeé la mesa, perdón. Bien, después tenemos el psicotécnico, que son, bueno, test puntuales que nos permiten saber, bueno, van a haber muchos tipos sobre esto, a veces son test, a veces son dibujar. Y después tenemos los proyectivos, que son los que generalmente conocemos como estas manchas, en donde nosotros tenemos que decir más o menos qué vemos, que no hay respuestas incorrectas, lo único que se busca en estas cuestiones son personalidades así ya muy patológicas, en donde, por ejemplo, nosotros, siempre cuento la misma anécdota, pobre mi amigo, un amigo tenía un gerente, no voy a decir dónde, que le hicieron un test proyectivo para ver si podía ser, bueno, proyectivo, psicotécnico, de personalidad, todo, ¿no? Si podía pasar a ser director. Y le dijeron, bueno, dibujá 2 cosas y contá una historia con las cosas que dibujes. Entonces dibujó una paloma y dibujó un palo.
Me dijeron, bueno, y contanos la historia. Bueno, nada, vas caminando por la calle, encontrás un palo, encontrás una paloma, agarrás el palo, matás la paloma. Obviamente se dieron cuenta que esa persona no estaba bien, porque imagínate que vas a ser un psicotécnico para ser director de un lugar muy importante y contás una historia en donde agarrás un palo y matás una paloma, parece ser que algo no está funcionando del todo correctamente. Deberíamos contar alguna historia que termine un poco mejor. Se los digo como así. Pero bueno, les doy ese caso extremo, pero real, aunque parezca mentira. Eso es lo que debemos evitar, ¿no? Tips, calma, como siempre les digo, poner mucha atención a las instrucciones, estar tranquilo, repasar las preguntas, en el caso de que sean test, que no te distraigan las dudas, podés seguir. Si los errores restan nota, no los contestes. Yo odio las empresas, sinceramente, pero esto es muy personal, que hacen estos psicotécnicos de 3 más 4 más 5 más 6. ¿Viste? La realidad es que primero existe la calculadora, es como que son muy estresantes, pero no, tampoco todos los hacemos de esa manera, ¿no? No podemos esperar que se hagan de otra forma. Y de estas entrevistas siempre recomiendo que averigüen cómo va a ser el feedback, cómo les van a responder, o sea, cuándo les van a responder, y tienen derecho a saber cómo les fue, pero la realidad es que muchas empresas a veces no le dicen, pero ustedes tienen derecho a preguntarse, mira cómo me fue, cómo fueron mis resultados, así que si quieren pedirlo, lo pueden pedir. ¿Alguna pregunta sobre la entrevista psicológica que alguien me quiera hacer? Me parece que no. Bien. Bueno, pasamos a la parte médica. La evaluación médica es preocupacional, debería ser muy simple. Lo que van a evaluar es cuál es tu estado de salud para ingreses a la empresa, si tenés algún accidente laboral o lo que fuese, se contrasta, digamos, ingresé de esta manera, me voy de esta forma, ¿no? Entré bien y de tanto mirar la computadora, me quemaron los ojos. Así que las preguntas tienen que ver con tu historia clínica, con un chequeo anual, no pueden incluirse preguntas discriminatorias, no se puede hacer test de SIDA ni de embarazo. Lo que sí pasa mucho, les digo, es que muchas empresas hacen controles de alcohol y drogas, ¿sí? Podríamos ponernos a discutir si eso está bien, si eso está mal, a veces no te avisan con tiempo, así que si... ¿Podría volver a compartir la placa de tips para la revista? Sí, dale. Ahora lo pongo un minutito acá. Tips psicológicos, pero es medio largo, lo voy a copiar, ¿sí? Bien. Les decía, a veces la evaluación médica incluye un test de drogas y de alcohol, así que los jóvenes tengan cuidado con eso porque pueden que no les avisen. Entonces, muchas veces, aunque parezca mentira, hay chicos que hacen todo súper bien y que los test de drogas y de alcohol les salen mal. No todas las industrias los hacen, las industrias pesadas que tienen trabajo de riesgo y todo, la gente que también es abogada, administrativa y todos tienen los mismos controles por cuestiones de equidad. Entonces, tengan cuidado con eso, si están buscando un trabajo, tal vez es momento de no ingerir ningún estupefaciente. Así que... Doctora, disculpe, ¿puede decir algo sobre eso? Obvio. Yo acá donde vivo, en la provincia de Buenos Aires, está la fábrica Loma Negra. Y no Sí. solamente hacen, o sea, lo que usted dice, el test de vez en cuando, a quien, bueno, más o menos ellos saben que puede llegar a ser, que ya lo tomaron, ¿no? Sino que en la puerta tienen un escáner de mano, que con solo tocarlo, saben si vos consumiste alcohol 12 horas para atrás y no te dejan entrar a la fábrica. Sí. O sea, Y eso tienen está esa tecnología. O Sí, sea, sí. sea quien sea. O sea, y de ahí, bueno, te suspenden. Mi papá se jubiló en la fábrica de la manera. Claro. Por eso es una de la cementera más grande del país. Quería Sí, acotar. la conozco. Sí. Sí, totalmente. Bueno, lo que pasa es que cuando vos ya estás dentro de la empresa no te pueden despedir por eso. Y te van a poner sanciones, lo que fuera, pero no tenés tanta problema como si, porque si no te tomaron todavía no te van a tomar, si te sale positivo. Porque vos no tenés control. En cambio, si ya estás dentro de la empresa, bueno, yo siempre me acuerdo que nosotras, cuando yo era joven, teníamos un gerente que
sea, 2x3 venían y nos hacían, tipo, a la gerencia señalaban a uno y le hacían un control droga. Y él tenía tanto miedo, porque nosotros éramos jóvenes, salíamos los fines de semana. Todas íbamos a pasar el test, pero tenía tanto miedo que siempre él se ofrecía. Pobre, vivían sacándole sangre, porque cada vez que venía alguien se ofrecía, pero voluntariamente para que no se lleven a nadie más. Pero bueno, sí son cosas que para mí van a quedar después en desuso. Para la gente administrativa, la gente de fábrica corre riesgo su vida si ellos están alcoholizados o usando estupefacientes porque usan maquinaria, o sea, realmente lo necesitan. Pero bueno. Tal cual, al muchacho al lado de mi casa que estaba en la fábrica, le hicieron un test de droga, bueno, le salió positivo cocaína, de hecho estaba tomando el baño, se dieron cuenta, y lo echaron el mismo día, o sea, ahí Bueno, nomás lo echaron, o sea, sí, directamente. eso es medio complicado porque es un despido discriminatorio. Entonces, bueno, si efectivamente sucede eso así y tenés un abogado medianamente, salvo que lo despidan sin causa, directamente, ya pagándole todo, pero eso es complicado. Desde el No, no, lado de legales. lo despidieron con la causa de que estaba drogándose dentro de la fábrica. Eso fue lo que le dijeron a él, o sea, Claro, eso sí, la- es que la empresa va a decírtelo, ¿viste? Pero, a ver, la drogadicción no es un ilícito en sí mismo, o sea, porque no está penado, entiendo yo, o sea, como que se toma como una enfermedad, entonces la empresa lo que debería hacer ante una situación como esa es una sanción por poner en riesgo la vida de los demás y mandarte a que te rehabilites, ¿no? exacto, tal cual. Sí, sí, gracias, tal cual. Sí. Así que bueno. Bueno, tips para el preocupacional que nosotros conocemos, el médico, llevar algo de comida porque puede bajarte la presión, a veces nos hacen esperar que para sacar sangre. Llevar los lentes de contacto si no vemos bien porque nos van a chequear. Ir en ayuno y tema drogas y alcohol ya lo vimos, así que tengan cuidado con eso. ¿Cuánto duran los resultados? Algo que podemos preguntar, los envían directamente a la empresa, ¿puedo obtener una copia? Sí, puedo obtener una copia, generalmente no la dan, pero yo la puedo pedir, ¿sí? Sin ningún problema. Así que bueno, ya vamos llegando al final, sí, acá. Negociación de condiciones laborales. Viene después de todo este proceso, aunque parezca mentira, que empezamos a hablar, las empresas empiezan a decirte realmente los beneficios y realmente tu remuneración. Por eso yo siempre, como le decía a Freddy en este momento, recomiendo dar como un orientativo y quiero ganar esto y esto para después, al final, cerrar las negociaciones laborales, las condiciones laborales con el sueldo que a mí me interesaría cobrar, ya con un poco más de información al respecto. Parece mentira, pero después hay mucho de negociación cuando uno ya es el candidato elegido y muchas veces los sueldos se incrementan justamente por esta negociación. A veces depende un poco la experiencia, es más difícil cuando uno recién está empezando a negociar un sueldo porque lo que uno tiene para aportar tal vez ya no sabe o no sabe en el mercado cuantificar su valor, pero siempre se puede conversar, ¿no? Así que bueno, esta es la presentación del día de hoy. Yo les dejo acá mis redes, que bueno, soy muy colgada con las redes, Justo, la justo verdad, era lo que pero te iba a preguntar dónde te podemos encontrar, pero ahí está en Instagram y en LinkedIn.